Gracias, Señor, por cada hermano, por cada persona que está aquí. Gracias porque, Señor, para algunos han sido días o semanas un tanto difíciles, Señor, con algunos problemas físicos. Pero gracias, Señor, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Una vez más, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 6. Yo quiero que leamos juntos y por favor no cierre su Biblia, porque ahí vamos a estar en este capítulo. Vamos a leer unos versículos. Romanos capítulo 6. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. En esta mañana, hermanos, quiero... el tema de esta mañana es lo que sabemos y lo que hacemos en la vida cristiana. He dicho, hermanos, en otras ocasiones que podemos dividir el libro de Romanos en 5 mayores divisiones. O sea, el pecado, la salvación, la santificación, la soberanía de Dios y el servicio. En unos días, unos domingos antes, estuvimos hablando de esa sección que tiene que ver con la salvación. Estuvimos estudiando el capítulo 5. Ahora, hermanos, entramos en una sección de Romanos, empezando en el capítulo 6, que trata sobre la santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, la santificación es la clave de cómo se vive la vida cristiana aquí y ahora. Entonces quiero empezar, hermanos, hablando de las 3 grandes fases de nuestra salvación. 3 grandes fases de nuestra salvación. Y son la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Qué significan estas palabras? Son en realidad, hermanos, 3 fases distintas de nuestra salvación, otra vez. La justificación, hermanos, tiene que ver con nuestro pasado. La santificación tiene que ver con nuestro presente, o sea, en el tiempo presente. Y la glorificación tiene que ver con nuestro futuro en el cielo. La justificación nos libra de la pena del pecado, o sea, nos libra del castigo del pecado. Significa ser aceptado por Dios, tener una relación con Dios. La justificación, hermanos, no viene por hacer buenas obras, viene por la fe en Jesús. Como resultado somos perdonados completamente
Eso quiere decir que no tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Somos libres de la pena del pecado. O sea, la justificación, por decirlo de una manera, te asegura que vas a ir al cielo y no al infierno. Ahora, en segundo lugar, esa es la justificación. Ahora, la santificación nos libra del poder del pecado, o sea, habla del presente. Quieres hacer lo bueno, lo debido, pero no eres capaz de hacerlo, o sea, es una batalla. Aunque sabías que estabas haciendo lo malo, seguías haciéndolo de todas formas y te sentías incapaz de cambiar y hacer lo bueno. Entonces la santificación, hermanos, es la clave para vencer ese problema. ¿Cómo rompo el poder del pecado en mi vida? Y luego, en tercer lugar, la glorificación nos libra de la presencia del pecado. O sea, que un día vamos a estar en el cielo, no habrá ahí pecado, por lo tanto no habrá tristeza, no habrá lágrimas, aflicciones, preocupaciones. Estaremos libres de la presencia del pecado. No habrá más luchas porque no tendrá lugar ahí el pecado. Entonces, estas son las tres fases de nuestra salvación. Justificación nos libra del castigo del pecado. Santificación nos libra del poder del pecado. Y glorificación nos libra de la presencia del pecado. Entonces, al entrar en este pasaje, hermanos, que habla sobre la santificación, podemos todos identificarnos con la lucha. Pablo, hermanos, habla de las luchas de los cristianos. Luchas con nosotros mismos, luchas con el pecado y luchas con Satanás. Y nos muestra cómo vencer el poder de la tentación en nuestras vidas. O sea, cómo tratas, cómo resuelves los conflictos en tu vida. Cuando la naturaleza vieja se presenta en los momentos inesperados de la vida cristiana, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? Entonces, esto nos tiene que interesar porque esto es el aquí y ahora, o sea, es lo que estamos batallando. Entonces, es una lucha. Hace 2 semanas vimos en el capítulo 5 que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Aún los recién nacidos la tienen. Es el deseo de vivir para nosotros mismos. La naturaleza vieja de pecado viene de Adán, o sea, el padre de la raza humana, y ha pasado de generación en generación. Entonces, por ser humano, tienes la naturaleza humana, esa naturaleza de ser tu propio Dios, o sea, de querer ser tu propio Dios, tu propio Señor, tu propio dueño. Entonces, ¿cómo puedo romper el poder de la naturaleza vieja? Bueno, la respuesta es que tú no puedes por ti mismo. Tú solo no puedes romper la naturaleza vieja del pecado. O sea, si fuera posible, pues no necesitarías al Señor Jesús. O sea que el hecho, la verdad es que Jesucristo ya ha roto ese poder y lo que vamos a ver hoy es cómo nos podemos apropiar de esa victoria en nuestras vidas. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Las verdades que vamos a mirar hoy son muy importantes. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los cristianos no las entienden. Hay muchos cristianos derrotados, frustrados, desalentados, no tienen poder en su vida, no entienden la verdad de estas enseñanzas, o sea, ignoran estas verdades. Constantemente, hermanos, nosotros escuchamos la queja, no puedo ser un cristiano consistente, o sea, no me puedo mantener. La razón, yo diría, es porque no entienden Romanos 6. Por eso es que es importante, te voy a pedir que pongas mucha atención. Voy a hacer lo más claro que yo pueda en esto. Créeme que yo he estado orando mucho por este día. Voy a hacer lo más claro, pero quiero que pongas atención. Pablo dice que para romper el pecado en tu vida, o sea, esa tentación de hacer lo malo, tienes que saber algunas cosas y tienes que hacer algunas cosas. Por eso es que el tema de hoy es lo que sabemos y lo que hacemos en la vida cristiana. O sea, verdades y acciones de la vida cristiana. Ahora, hay una diferencia entre la verdad posicional y la verdad experimental. La verdad posicional
difiere muchas veces de lo que experimento en la vida. Entonces déjame hacerte algunas preguntas. ¿Puede ser algo verdad sin haberlo experimentado? Sí. ¿Puede algo ser verdad aunque nunca lo hayas sentido? Sí. ¿Puede ser algo verdad aunque no lo entiendas? Sí. ¿Puede ser algo verdad aunque no lo creas? Claro que sí. Hay algunas cosas que Dios dice de ti en la Biblia que desde el punto de vista circunstancial, tal vez tú dices, eso no tiene sentido, pero son verdades, las creas o no, las hayas sentido o no. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Que todos conocemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice, ¿verdad? Pero aún así muchos cristianos todavía se sienten culpables. O sea, en su posición, en su posición ante Dios están perdonados, pero en su experiencia se sienten culpables. Dios dice que en Cristo estás cubierto con su justicia y considerado perfecto ante Dios. Pero la pregunta es, ¿te sientes perfecto? Entonces, si tú puedes, anota esto. La verdad posicional es lo que Dios dice de mi vida cristiana. La verdad experimental es cuando empiezo a vivir esa verdad. O sea, cuando empiezo a vivir según la manera en que Dios me ve. O sea, que Dios puede decir algo y quizá yo nunca pueda experimentarlo en la vida. Muchos cristianos morirán y tal vez van a ir al cielo sin jamás haber vivido lo que vamos a enseñar en esta mañana. Este predicador Chuck Swindoll da una ilustración de cómo en el año 1860 el presidente Lincoln escribió la proclamación de emancipación, o sea, liberando a los esclavos. Y en el momento de firmarlo como presidente, cada esclavo en los Estados Unidos era legalmente libre. O sea que firmó esa proclamación, ¿verdad?, de la emancipación o la libertad de los esclavos. Entonces, cuando lo firmó, cada esclavo era legalmente libre, pero ¿experimentaban esa libertad los esclavos desde ese momento? No. No fue sino hasta el fin de la guerra que fueron libres de su esclavitud. O sea, posicionalmente ya eran libres, pero experimentalmente seguían siendo esclavos. Aún después de muchos años no gozaban de la libertad. Entonces, si Dios dice cosas buenas acerca de mí, ¿cómo puedo experimentar eso en mi vida? Si Dios dice que soy libre del poder del pecado, que estoy muerto al pecado, ¿cómo puedo experimentar eso? ¿Cómo convierto algo que Dios dice de mí en algo vivido, experimentado, para poder gozarme de ello? Entonces, ¿cómo puedo experimentar lo que Dios dice? 3 maneras. Número 1, tengo que saberlo. O sea, tengo que saber lo que Dios ha dicho. O sea, no es posible hacer algo si ni siquiera sabes, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de ese asunto. Entonces, tengo que saberlo. En segundo lugar, tengo que creerlo. Y luego, en tercer lugar, tengo que hacerlo. O sea, tengo que actuar en ello. Es exactamente lo que Pablo dice aquí en Romanos 6, del 1 al 14. Ahora, hay algunas palabras claves que respaldan lo que acabo de decir. Está la palabra saber. Pues dije que no cerraras tu Biblia. Por ejemplo, el verso 3 dice, ¿o no sabéis? Verso 6 dice, sabiendo esto. Verso 9, sabiendo que. O sea, para llegar a ser cristiano, para llegar a ser el cristiano que Dios quiere que seas, hay que saber algunas cosas. Hay algunas cosas que tienes que saber. La segunda palabra clave está en el verso 11. Dice, así también vosotros consideraos. Considerar es la otra palabra. Esa palabra también se traduce como contar, estimar, creer. Y la tercera palabra es presentar. En el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, sino presentaos vosotros mismos. Y ahí se usa unas 2 veces. O sea, tenemos que ofrecernos, presentarnos a Dios, no al pecado. Presentarnos, ofrecernos o darnos a Dios.
En otras palabras, actuar en ello, hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo experimentar en mi vida lo que Dios dice que es verdad? Tengo que saberlo, creerlo y después actuar en ello, hacerlo. Dios quiere que sepamos entonces estas tres verdades muy importantes que nos ayudarán a encontrar la libertad del pecado. Primero, Pablo empieza esta sección con una pregunta. En el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, está hablando aquí de cristianos. Todos los cristianos, ¿verdad?, incluyendo a Pablo, ¿debemos seguir pecando? Está hablando del pecado deliberado y continuo. ¿Por qué hace esta pregunta? En el capítulo previo, ¿verdad?, en el capítulo 5, el verso 20 dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando las cosas se empeoran notablemente, Dios derrama más gracia. Algunos tomaban esto y empezaron a pensar que cada vez que pecaban, se mostraba la gracia de Dios. O sea, ellos decían, le hago un favor a Dios pecando. Le doy la oportunidad de mostrar su gracia. Si peco mucho, Dios puede mostrar su abundante gracia. Pero eso es distorsionar, trastornar el sentido de la verdad. Entonces Pablo explica y dice, ¿debemos seguir pecando para mostrar la gracia de Dios? Y su respuesta es muy corta, en ninguna manera. Otra versión dice, absolutamente no. Sería trastornar, malinterpretar ese pasaje. No debes pecar para que Dios muestre su gracia. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. O sea, esa es una verdad posicional. Hemos muerto al pecado. Ahora, ¿dice aquí Pablo que si eres cristiano nunca pecas? No, todo el mundo peca, pero sí dice que si eres un cristiano genuino, no seguirás pecando deliberadamente, no harás del pecado práctica. Si realmente eres cristiano, lo demuestras en tu estilo de vida. O sea, uno no puede decir soy cristiano y no demostrar un cambio en la vida. No sería cristiano de verdad. El creyente verdadero no peca deliberadamente. Ahí en 1 de Juan capítulo 3 verso 9, no lo tengo apuntado aquí, pero dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vamos a ver entonces las verdades, lo que debemos saber para romper el poder del pecado en nuestra vida. Entonces, verdades de la vida cristiana. 3 cosas que debemos saber. En primer lugar, esta es la primera verdad. Cuando llegué a ser cristiano, fui puesto en Cristo. Es la primera verdad que tienes que saber. Esa frase en Cristo se usa unas 120 veces en el Nuevo Testamento. Estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Hay una tremenda implicación aquí. Siendo que estoy en Cristo, entonces fui crucificado, sepultado y resucitado con Cristo. O sea, Dios estaba tan interesado en que nosotros captáramos el sentido de esta verdad, que nos da una ilustración que lo demuestra esto. ¿Cuál es esa ilustración? Es el bautismo. Romanos 6, ahora, del verso 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, el bautismo ilustra esta verdad. Fuimos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Él. El bautismo representa sepultura y resurrección. O sea que el bautismo dice, estoy con Cristo. Al bajar al agua, demuestras que estás muriendo a la vieja manera de vivir, muriendo con Cristo. Al subir del agua, simboliza que resucitaste con Cristo. Por eso, ¿verdad?, practicamos el bautismo por inmersión aquí en la iglesia, porque simboliza la verdad del sentido de estar en Cristo.
Ahora, ¿por qué es importante el modo del bautismo? Es importante porque da un cuadro visual de esta verdad. La inmersión es importante porque demuestra que fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Colosenses 2:12, fíjate lo que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, el bautismo es una sepultura. Cada vez que ves un bautismo, piensa en esta verdad: puesto en Cristo y sepultado con Cristo. El bautismo afirma: morí con Cristo. Pablo, hermanos, está diciendo que todos los que son cristianos están en Cristo. Cristo murió en la cruz y nosotros estábamos en Cristo cuando Él murió. Es una verdad posicional. Y vamos a volver a hablar más de esto, ¿verdad? A ver cómo se aplica en nuestra vida. Bueno, primera verdad, entonces, fui puesto en Cristo. Segunda cosa que tenemos que saber: cuando Cristo murió, mi vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada con Él. Es la otra verdad que tenemos que saber. Versos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ese verso 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. O sea que si hemos muerto, ¿verdad?, en Cristo, como dice aquí, si eres cristiano y eres bautizado, si has muerto en Cristo, entonces hemos sido liberados del poder del pecado. Hay pasajes que explican que cuando Cristo murió, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Entonces, primero leemos en Romanos 6 que estamos identificados con Cristo. Estamos en Cristo. Y en segundo lugar, nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, fue crucificado. Ahora, ¿quién es nuestro viejo hombre? Bueno, es el viejo yo, ¿verdad? La naturaleza vieja. Esa inclinación a hacer lo malo. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que tu viejo hombre es el viejo estilo de vida, la manera en que antes vivías, tus viejos deseos y hábitos. Colosenses 3, 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, todas esas cosas, ¿verdad?, que se mencionan aquí, ira, enojo, malicia, dice, todas esas cosas mencionadas son del viejo hombre. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, esa es una verdad enseñada a través de todas las Escrituras. Número 1, estoy identificado con Cristo, estoy en Cristo. Número 2, si estoy en Cristo, morí con Él. O sea, mi naturaleza pecaminosa fue crucificada. Ahora, el verso 6 de Romanos 6 dice que fuimos crucificados con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Escúchame bien. En otras palabras, ya no tienes que pecar. Puedes escoger no pecar por el poder del Espíritu Santo. O sea, no digo que ahora eres perfecto, digo que puedes escoger no pecar. O sea, hubo un tiempo en tu vida que decías: no puedo cambiar, no puedo dejar esto. Eran los tiempos cuando eras víctima del pecado. O sea, antes de ser cristiano no tenías el poder para cambiar, tratabas de aprender nuevos hábitos, pero volvías a los mismos de antes porque no tenías poder. El pecado tenía poder sobre ti, pero ahora has sido librado de ese poder.
La pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que son vencidos por hábitos pecaminosos? Porque escogemos hacerlo. O sea, miramos alrededor en vez de mirar hacia arriba. Miramos las circunstancias. Tenemos que mirar la cruz, que es la que nos libra. Entonces, ¿cómo puedo romper el pecado en mi vida? Número 1, estoy en Cristo, la primera verdad. Segunda verdad, mi naturaleza pecaminosa fue crucificada. Y número 3, la resurrección de Cristo me garantiza la victoria final. Hermano, esto es muy alentador. El verso 8 dice, en adelante, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermano, aún la muerte ha sido vencida. Es el peor enemigo. Hebreos 2 dice que la gente vive en temor de la muerte y que Cristo ha derrotado a ese enemigo también. Entonces, estos son los hechos, las verdades, lo que debes saber. Estoy en Cristo, mi naturaleza vieja fue crucificada con Él y su resurrección me garantiza la victoria final. O sea que eso es lo que tenemos que saber. Ahora, ¿en qué me ayuda todo este conocimiento? Bueno, no te hace ningún bien a menos que actúes en él. Primero hay que saberlo, lógicamente hay que creerlo y después hay que actuar según lo que sabes. Entonces vamos ahora a las acciones de la vida cristiana. Las acciones, 3 cosas que debemos hacer ahora. O sea, pues no solamente es saber algo, sino que hay que hacer, ¿verdad? Hay que poner en práctica. Hay 3 cosas que tenemos que hacer una vez que sabemos, que conocemos las verdades con respecto a nuestra vida en Cristo. Sabiendo que estoy en Cristo, morí con Cristo. Cuando morí, la vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada. Ahora, eso no quiere decir que fue destruida. O sea que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice que fue crucificada, pero no fue destruida. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía la tenemos nosotros. Lo que pasa es que esa naturaleza, escucha bien esto, quedó sin poder. O sea, ya tenemos la opción de escoger. El pecado no tiene que controlarnos. Ya podemos escoger hacer lo bueno. O sea, el cristiano nunca puede decir o nunca debe decir, es que no puede, el diablo me hizo caer. No puedes culpar al diablo o a Adán o a nadie. Si pecas es porque quieres pecar, o sea, escoges pecar. O sea, ya tienes un poder para que no lo hagas, pero si tú lo haces porque tú escoges pecar. Entonces, aquí están las 3 cosas que debemos hacer ahora. En primer lugar, considerar. Creer lo que Dios dice, que lo que Dios dice es verdad. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra considerar también se traduce como contar. Es un término de negocios. Considerar, calcular, contar con, no dudar, creerlo sin lugar a dudas. No hablamos de pretender, no estamos pretendiendo que el pecado no tiene ningún poder, ningún efecto en nosotros. Pablo está diciendo que el pecado no tiene que tener ningún efecto en ti. Empiezas a actuar en la manera en que Dios dice. No es pretender, sino creer lo que ha dicho Dios en este versículo. O sea, tenemos libre albedrío para hacer nuestras propias decisiones. Podemos escoger no pecar. Tenemos nueva fuerza. Considerarlo, contar con ello. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En ocasiones, hermanos, oímos a alguien decir, tienes que crucificarte o tienes que morir a ti mismo. El problema, hermanos, es que uno no puede crucificarse, fíjense. No dice en ningún lugar de la Biblia que tienes que crucificar la naturaleza vieja. ¿Sabe qué? La Biblia dice que eso ya ha sido hecho.
Es algo que pasó hace muchísimo tiempo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no dice estoy crucificándome con Cristo, ¿verdad? O sea que eso ya pasó, ya es algo que ya pasó. Solo hay que estar de acuerdo con Dios. Estoy crucificado. O sea, tienes que estar de acuerdo con Dios y tienes que entonces estar en esa verdad posicional. Hermanos, no se los puedo explicar cómo es esto, no. Puedo decir que no sé cómo funciona, no lo entiendo, pero porque creo que estoy en Cristo, de alguna manera he muerto a esa tendencia a pecar. Pablo, hermanos, ocupa como unos 3 capítulos para explicar esto. Y se hace más claro cuando lo entendemos mejor. O sea que estamos como tocando como la base, ¿verdad?, para lo que vamos a decir en las semanas que siguen. Entonces tenemos que considerar, en segundo lugar, resistir. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues. Al ver esa palabra pues, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está ahí? Pablo dice que estamos llegando a una conclusión. La verdad, hermanos, básica es, si realmente creo, número 1, que estoy en Cristo, número 2, que la vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada en la cruz, y número 3, que yo no tengo que ceder al pecado, entonces puedo escoger. Tengo un poder nuevo para dejar de ceder a la tentación. Entonces me doy cuenta de que sí, tengo el poder de resistir la tentación. Pablo dice que debemos de resistir. No dejes que el pecado, dice, reine en tu vida. Otra vez, el cristiano nunca debe de decir, no tengo más opción que pecar, o no tuve más opción que pecar, porque según Dios sí la tienes. La Biblia dice que Jesucristo ha roto ese poder, y aunque antes de ser cristiano no tenías el poder para cambiar, ahora que eres creyente sí lo tienes. Entonces, consideras, crees lo que Dios dice, luego resiste lo que Dios dice que debe resistir, resiste ese pecado, rechaza esa idea de que no puedes controlar tus propios deseos, puedes controlarlos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión dice los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, hermanos, algunos piensan, ¿verdad?, que entre más tiempo llevan de cristianos, menos serán tentados. Pero la verdad, hermanos, es que entre más fuerte llegas a ser como cristiano, más te tentará el enemigo. Y a veces, hermanos, nos sentimos intimidados por la tentación. Fíjate, supongamos que has sido cristiano por muchos años y un día, mientras estás orando, el diablo viene y mete el pensamiento más horrible que jamás haya pasado por tu mente. Y tú te preguntas, ¿de dónde vino ese pensamiento? O sea, ¿cómo puedo ser cristiano y pensar tal cosa? Bueno, nuestra mente nos engaña. El diablo puede meter pensamientos en tu mente. Lo que te hace culpable es cuando actúas en ese pensamiento. Entonces este pasaje enseña, hermanos, que como cristiano ya no tienes que sentirte intimidado por la vieja naturaleza o el diablo o el yo o ninguna otra cosa. Morí con Cristo. Eso quiere decir que cuando Jesús tomó el castigo del pecado, tomó la condena de todo el pecado, todos mis pecados han sido castigados y pagados. Ahora, alguien podría decir, bueno, si todos mis pecados han sido pagados y perdonados, entonces voy a vivir como quiera, ¿verdad? Pues a fin que no, a eso se refiere Pablo cuando pregunta en este capítulo 6, verso 1, donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No sé, hermano, tal vez en alguna ocasión has oído que alguien dice que lo que voy a hacer es malo, pero sé que Dios me perdonará. O sea, que a eso Pablo se refiere en este pasaje. No debemos obedecer a las concupiscencias de la carne.
tenemos esos deseos, mas no hacemos caso a ellos. Entonces, tenemos que considerar, ¿verdad? Esto es lo que dijo Dios. Luego enseguida resistir. Y en tercer lugar, la tercera cosa que tenemos que hacer es presentar. Significa dar, ofrecer, darse. Primero dice que no debemos ofrecer nuestro cuerpo al pecado. No debemos ponernos en situaciones en que podamos ser tentados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Verso 13. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentar, hermanos, significa poner a disposición de uno, ofrecer voluntariamente. En Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nos damos a Dios como un regalo. Hermanos, estas tres cosas que acabo de compartir son la clave para vencer la tentación. Tenemos que aprender a hacer estas tres cosas: considerar lo que Dios dice, luego resistir, y acuérdate que Dios está contigo, te va a ayudar, no tienes que caer, resistir o rechazar, y luego presentar. El pasaje dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, hermanos, el problema con un sacrificio vivo es que se puede salir del altar. Miren, el domingo, ¿verdad?, nos ponemos de acuerdo con Dios en que hemos fallado, hemos pecado, pedimos perdón. Luego sube el pensamiento de que no tenemos que ceder a la tentación porque Dios en la cruz ha roto el poder del pecado. Nos damos cuenta de que Él ha roto el poder del pecado en nuestra vieja naturaleza y ya no tenemos que ceder a Él. Resistimos al diablo y a sus tentaciones porque sabemos que hay una opción. No tenemos que ser manipulados ya por el pecado, no tenemos que sentirnos intimidados. Así que nos presentamos, nos ofrecemos como sacrificios vivos el domingo. Pero al día siguiente, el lunes, nos salimos del altar. Hermanos, el acto de presentarse es una cosa continua, ¿verdad? Pero empieza con un acto decisivo. Presentaos a Dios. Date a Dios como un regalo. Dile: Dios, aquí tienes mi mente, mi lengua, mis manos, mi cuerpo. Te doy todo a ti. O sea que esa es la clave para la victoria en la vida cristiana. Es el punto de partida. Ahora, eso no quiere decir que no vas a tropezar o caer, pero no te vas a quedar ahí, puedes levantarte. Verso 14, porque el pecado no me enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, sabemos que la ley trae muerte, pero la gracia trae vida. Y la razón por la que tenemos victoria es porque Dios dice que estamos bajo la gracia. Tito capítulo 2, versos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, hermanos, la gracia de Dios nos enseña a decir no. O sea, ya eres capaz de decir no al pecado por el poder de Dios. No tienes que seguir pecando. El pecado ya no tiene que dominar en tu vida. El pecado, hermanos, es como la gravedad. Constantemente te jala hacia abajo, tratando de hacerte caer. La gracia, hermanos, sin embargo, es como tener alas dadas por Dios. Puedes volar en el aire a pesar de la gravedad, a pesar del hecho de que tienes una vieja naturaleza pecaminosa. Sí la tienes, pero la cruz le quitó su poder. No te puede manipular más. Entonces, la próxima vez que oigas dentro de ti diciendo: hazlo, peca, no es gran cosa. La próxima vez que oigas eso, piensa en Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera.
Dios dice que estás muerto al pecado. Es la verdad posicional. La verdad experimental es cuando empiezas a actuar conforme a esa verdad. ¿Cómo puedo hacerlo? Por estas 3 palabras. Considera. Dios, creo que lo que dices es la verdad. La vieja naturaleza pecaminosa mía murió en la cruz. En segundo lugar, resiste. Di, no voy a darme por vencido y dejar que el diablo me intimide o me derrote. Ya no lo tengo que hacer. Puede ser que lo haya hecho así durante 30 años, pero ya no tengo que hacer más. Y en tercer lugar, preséntate. Date a ti mismo como regalo a Dios. Hermanos, no hay nada más crucial que las secciones de esta división que tiene que ver con la santificación, aquí en el libro de Romanos. Quizás hoy te sientes intimidado por el diablo y por tu vieja naturaleza pecaminosa. Quizás has pensado, nunca podré cambiar, nunca voy a poder ser un cristiano consistente, jamás podré controlar esta área de mi vida. Piensas que no eres capaz de romper el poder del pecado en tu vida. La tentación es demasiado fuerte. Quiero decirte, tú puedes romperlo. Tú no puedes romperlo por ti mismo. O sea que si fuera posible hacerlo por ti mismo, podríamos quizá leer todos los libros de autoayuda que hay y olvidarnos de Jesús. El hecho es de que nadie puede hacerlo por sí mismo. Romanos 6 nos enseña 3 verdades muy importantes que tienes que saber, tienes que creer y en las que tienes que actuar. Una vez más, número 1, cuando llegaste a ser creyente, fuiste puesto en Cristo. Puede ser que no lo entiendas todo, pero agradece al Señor. Di, Señor, estoy de acuerdo de que fui puesto en Cristo. Número 2, cuando Cristo murió, fue crucificada con Él tu vieja naturaleza. Dale gracias a Dios por eso. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el pecado quedara impotente, para que entonces no fuéramos esclavos del pecado, por el hecho de que cualquiera que ha muerto, dice ahí, verá, ha sido librado del pecado. Entonces, si he muerto con Cristo, entonces puedo ser librado del pecado. Y número 3, la resurrección de Cristo te garantiza la victoria final. Si hemos sido resucitados con Cristo, viviremos con Él y la muerte ya no tiene poder sobre Cristo. A Satanás le gustaría que estuviéramos atemorizados de la muerte, pero para el cristiano morir físicamente es solo llegar a casa. La vida que vivimos, hermanos, la vivimos ahora para Dios. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo espero, hermano, que estas cosas, ¿verdad? La semana que entra vamos a ver otro pasaje tremendo, porque ahí no acaba todo. La lucha sigue, pero van a ver la semana que viene otra cosa muy, pero muy importante. Vamos a ver cómo podemos salir de todas las cosas, porque a lo mejor tú dices, es que a mí me cuesta mucho. Pero acuérdate que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para ayudarte, para sacarte adelante. Gracias, Señor, en esta mañana. Quiero darte gracias por Romanos 6, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos victoriosos. Señor, muchos creyentes todavía no entienden estas verdades tan importantes. Y como resultado, Señor, van por la vida sumamente frustrados. Sin embargo, Señor, tú has planeado que vivamos en la libertad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que las verdades posicionales, las verdades, Señor, que tenemos que saber, Señor, podamos volver las verdades experimentales en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Mientras cantamos, hermano, si tú quieres pasar o ahí en tu lugar, hablar unos momentos con el Señor. Gracias, Señor, una vez más. Ayúdanos, Padre Celestial. Todos, Señor, luchamos todos los días, Señor. Pero Dios mío, ahí está tu palabra.
Y Dios mío, ayúdanos, Señor. Ahora que sabemos estas verdades, Señor, ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica. Ayúdanos, Señor, a vivirlas, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día. Bendice a mis hermanos, especialmente aquellos, Señor. Y yo creo en eso nos identificamos todos, Señor. Porque todos los días, Señor, hay una lucha, Señor, en nosotros. Y hay muchos, Señor, que, Dios mío, sencillamente se rinden a las tentaciones, se rinden a, Dios mío, a lo que el enemigo les propone, y caen y no pueden vivir una vida cristiana consistente. Ayúdanos, Dios mío. Gracias porque hemos sido puestos en ti, Señor. Porque cuando tú moriste, Señor, murió también nuestra naturaleza pecaminosa. Hay cosas que tal vez no entendamos totalmente, pero ayúdanos, Señor, para que, Dios mío, aunque no las entendamos, son verdades, Señor, y ayúdanos a actuar en ellas, Padre. Esta mañana te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí. Guárdalos, protégelos, cúbrelos, manténlos en ti, Señor. Hemos dicho que vienen días en los cuales necesitamos, Señor, dar testimonio de ti. Necesitamos afirmarnos, Señor, en ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor.